Padre celestial, reprende a todo espíritu que no glorifica tu nombre. Reprende a todo espíritu que no permite alabar tu nombre. Espíritu Santo, llénanos, Padre, que la gloria de Jehová caiga sobre este lugar. Aleluya. Espíritu de Dios, Llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. pídele. Llena mi alma, Llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser. Levanta tu voz, iglesia, dígale. Y lléname con Ahí tu te va a llenar. presencia, Ahí te va a llenar. lléname con Ahí tu te va a tocar. dulzura, Vas a sentir lléname con esos tu ríos de agua viva. Vas a sentir esas conectadas del Espíritu. lléname con Ahí, tu llena, presencia, Padre. lléname con Desde tu el más pequeño dulzura, hasta el más grande. lléname Ay, con tu Señor. poder. Espíritu de Dios, Cuando venga el Espíritu de Señor Dios. de los cielos, el testigo de este pueblo de cuenta le dará. Cuando venga el Señor de los cielos, el testigo de este pueblo de cuenta le dará. Amigo, ya no peques más. Jesús te dice ven a mí. recuerda. Recuerda que tu Salvador jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey Jesús. Él se está vaciando. Él se está moviendo en este lugar. Él se está moviendo en este lugar. Su espíritu se mueve. Su espíritu se pasea. Señor de los cielos, el testigo viene, de cuenta le Él dará. viene, aleluya, sobre la iglesia. La iglesia no vuelve a ser la misma. La iglesia no vuelve a ser igual. Espíritu Santo, aleluya. Seas bienvenido a este lugar. Seas bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recuerda que tu Salvador Jamás. jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al rey Jesús. Aquí está Jesús de Nazaret. Alábalo con todo tu corazón. Cierra tus ojos, hermano. En la parte de atrás cierren sus ojos. En la parte de acá adelante cierren sus ojos. Y alábelo, glorifícalo con todo tu corazón. Santo, aleluya. Dios mío, que esta alabanza suba delante de ti como olor fragante, Padre, como olor grato, Dios mío, Señor. Toca nuestro corazón, Padre. Nuestro corazón está duro, Dios mío. Nuestro corazón, Padre, está como piedra, Padre. Pero a través del toque del Espíritu Santo, quebranta nuestro corazón, Dios mío. Haznos llorar, Padre. Haznos llorar en tu presencia. Haznos llorar, Dios mío, en tu presencia, Padre Santo. Aleluya. Al Dios de mi amor, yo navegaré En el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. ¿puedo decirlo? Espíritu, Desciende como fuego. Tú eres llama, tú eres fuego, Dios mío. Quema toda carasca, quema todo heno, quema toda basura del diablo, Padre. Quema todo pecado, quema toda iniquidad con el fuego de tu Espíritu
Santo, como en aleluya. Pentecostés. Y lléname. Y lléname de nuevo. Tú eres llama, Padre. Tú eres fuego, Espíritu Santo. Ezequiel lo vio. Ezequiel lo miró. Mitad fuego y mitad resplandor. Mitad fuego y mitad resplandor, aleluya. Él lo vio y cuando lo vio, él se levantó. Cuando él lo vio, él saltó de regocijo, saltó de alegría, porque había visto al Dios que vive, al Dios de Israel, aleluya. Al Dios de mi vida, que me comprendió Sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna sin explicación. ninguna explicación. Usted va a levantar en la voz y dígale, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, desciende como fuego, como en Pentecostés, como en Pentecostés. y lléname, Y lléname, de nuevo. lléname, lléname de nuevo, Dios mío. Espíritu, Espíritu, Llena, llena, Padre, llena tu pueblo, desciende Dios mío. como fuego, Llena, Padre, a los pasilleros. como en Llena, Padre, Pentecostés. a los niños. Llena, Padre, a los Y jovencitos. lléname de Llena, nuevo. Padre, llena, Señor. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llena a los camarógrafos, Padre. Llena el coro, Dios mío. Llena, Padre, llena a los porteros. Llena, Padre, con Espíritu Santo y fuego. Espíritu, 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 Espíritu Santo y fuego, 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 fuego del altar, fuego, fuego, Dios mío, fuego, Padre, fuego, 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 papá. En el nombre de Jesús había un fuego ardiendo, dijo Jeremías, un fuego que no lo podía soportar, un fuego que no lo podía contener. Era el fuego del Espíritu Santo, era el fuego de su presencia. Alábalo, hermano, usted es libre. entonces vi los cielos abiertos. He aquí. He aquí Un caballo blanco, un caballo blanco, y el que lo montaba, y el que lo montaba se llamaba. ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. Así se llamaba, así se llamaba. Ese era su nombre. Y verdadero, Con justicia, justicia, justa y pelea, con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas diademas y tenía un nombrecito que ninguno conocía. que ninguno conocía sino él mismo. Y tenía un nombrecito Que ninguno que conocía. ninguno conocía sino él mismo. Levante su voz, dígale, de su boca. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Aquí está la espada. Esta es la espada del Espíritu. Del vigor y la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Y en su muslo y en su vestidura Tenía este nombre escrito. tiene este nombre escrito: ¿Cuál es ese nombre escrito, iglesia? Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de Ese nombre que es sobre señores. todo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, de lo que está aquí en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. El nombre de Jesús de Nazaret. El nombre. Así
Así que yo le invito a que tome la escritura. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el Evangelio de San Lucas. Bendito sea Dios. El Evangelio de San Lucas, hermanos. Y ahí, mientras leemos la palabra, yo quiero pedirle a usted que usted clame a Dios por la vida mía, para que Dios pueda ayudarme a predicar la palabra. Porque yo reconozco, yo no soy un buen predicador. No soy el mejor predicador. Quizás hay muchos mejores que uno. Pero usted ponga mi vida en la presencia del Señor, para que Dios nos pueda hablar en esta mañana a nuestras vidas. Y quiero que Dios empiece por la mía y luego continúe hacia la suya. Lucas 18, versículo 8. Dice la palabra del Señor, hermanos, y espero que usted diga un fuerte amén de alabanza al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Le repito, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Lucas, el escritor de esta palabra, el escritor de esta parábola, porque usted, hermano, puede darse cuenta que este versículo que hemos leído forma parte de una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas hace una pregunta a los creyentes y dice, ¿hallará fe en la tierra el Hijo de Dios cuando venga por segunda vez? Él hace esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Pero yo a usted le he hecho otra pregunta y me hago también yo esta pregunta, y la iglesia deberá hacerse esta pregunta, que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué hallará en la tierra? ¿Qué encontrará en este mundo? ¿Qué es lo que el Señor va a ver cuando Él venga nuevamente a este mundo? ¿Se llevará Dios una sorpresa? ¿O Dios encontrará lo que Él está buscando? ¿O Dios hallará lo que Él está buscando? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La Escritura dice, hermanos, en primer lugar, Lucas nos presenta como una introducción muy corta. Lucas nos presenta en este evangelio a Jesucristo de una manera como Dios quiere vernos a nosotros. Lucas nos presenta a Jesucristo orando en todo tiempo. Lucas es el que más presenta a Jesucristo orando. Donde usted ve a Jesús orando de manera incesante y sin detenerse, es este evangelio. Usted puede leer Lucas 3:21, 5:16, 6:12, 9 del 23 al 29, 11 del 1 al 13, 22:32, 22:39 y 23:46. Estos versículos que les he nombrado en esta mañana son los versículos donde Lucas nos presenta a Jesucristo orando al Padre. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces Jesucristo tiene la autoridad para reclamarnos a nosotros cuando no oramos. Porque el evangelio, en este evangelio, usted puede darse cuenta, hermano, que Jesús, especialmente en el capítulo 11, Jesucristo les enseña a orar a sus discípulos. ¿Y para qué les enseña a orar? No les enseña, como dice aquí la Escritura, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuidado, no vaya a pensar que estamos en la misa. Estamos leyendo la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando Jesús, hermano, habla con sus discípulos por la necesidad de orar, cuando uno de ellos ve a Jesús orando, cuando uno de los discípulos ve al Señor en la presencia de Dios, cuando uno de los discípulos ve a Cristo de rodillas ahí en la noche clamando a Dios, uno de ellos siente una necesidad grande en su corazón. Oiga, por lo menos que haya uno, es una bendición. Por lo menos que haya uno que sienta esa necesidad que tuvo este discípulo del Señor. Que le pueda decir al Señor: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar. Dios mío, ayúdame a orar. Necesito orar. Este discípulo vio a Jesús orando y le entró enseguida una necesidad. Señor, enséñanos a orar. Señor, no sabemos orar. Dios mío, no sabemos cómo hacerlo. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros. Yo no sé si usted le puede decir a Dios eso en esta mañana. Señor, enséñame a orar. Este discípulo tuvo esta necesidad de orar y Jesús le enseñó. Jesús no se rehusó a enseñarle cómo orar. Pero entienda algo, en este pasaje que nosotros hemos leído, que la Iglesia Católica le ha denominado como el Padre Nuestro, Jesucristo nunca les dijo: repitan una y otra vez esto. Porque es lo que enseña la Iglesia Católica, que hay que repetir 20 veces el Padre Nuestro y con eso ya Dios te escucha. De esa manera no se ora a Dios. De esa manera no se acerca uno a Dios. De esa manera el Dios del cielo no nos va a escuchar nuestras peticiones. Porque el Señor Jesús más abajo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Jesús nos está enseñando a orar de una manera distinta a como le enseña la religión. La religión enseña que para acercarse a Dios hay que repetir y repetir y repetir y repetir. La religión enseña que para acercarse a Dios tú tienes que hacer sacrificios con tu cuerpo, con tu vida. Y Jesucristo dijo: yo no quiero sacrificios. Los sacrificios son en vano. El corazón contrito y humillado es lo que quiere Dios. El corazón dispuesto para orar a Dios es lo que quiere Dios. Un corazón dispuesto, un corazón que tenga una necesidad, un corazón que anhele acercarse a Dios, buscar a Dios, sentir su presencia, es lo que Dios quiere. Imagínese usted a los discípulos todo el tiempo repitiendo. Imagínese usted a los apóstoles repitiendo. Si Jesús nos hubiese mandado a repetir el Padre Nuestro, todos los discípulos hubiesen enseñado lo mismo. Los apóstoles hubiesen enseñado lo mismo. Cuando usted escucha, cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, cuando usted oye y lee acerca de los ángeles, a los ángeles usted no los escucha repitiendo esto. ¿Cómo escucha usted a los ángeles diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? Se encuentran alabando a Dios, engrandeciendo el nombre de Dios. Cuando Jesús nos dice: decid estas cosas, Jesucristo nos está indicando que debemos saber bien lo que estamos hablando. O sea, yo tengo que estar cuerdo a la hora que hablo con Dios. Tengo que tener entendimiento de lo que le estoy pidiendo al Dios del cielo. Tengo que saber pedir con sabiduría al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este discípulo tenía la necesidad. Este discípulo sintió
se compungió en su corazón, a tal grado que él dijo: Señor, yo no sé orar. Señor, no estoy haciéndolo bien. Señor, no estoy orando bien. Mis oraciones no están llegando a tu presencia. Hay algo malo en lo que estoy orando. Hay algo malo en la forma como yo estoy acercándome a ti. Y por eso le dijo: Señor, enséñame a orar. Aquí estoy dispuesto, Padre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos bendicen su nombre? Alabado sea el Señor, hermano. Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, porque la oración es una parte fundamental en la vida de un creyente. La oración es una parte importante en la vida de todo cristiano. Todos tenemos que orar. Todos debemos orar. Todos debemos sentir la necesidad de orar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todos tenemos que tener la necesidad de doblar rodillas. No puede haber un cristiano que diga: no, es que yo no quiero orar. Tiene que haber esa necesidad. Si has dejado de orar por días, no puede apagarse la necesidad de buscar a Dios. Tiene que haber esa necesidad de conectarte con el Dios del cielo. Es la única manera con que el Dios del cielo puede escucharte, con que el Dios del cielo pueda acercarse a tu vida. El problema grande es que existe algo que en la psicología y dentro de las emociones se conoce como el desánimo. Que los creyentes son desanimados a orar, a buscar de Dios. De vez en cuando al creyente le entra una etapa de desánimo y ya no quiere orar, y ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere doblar rodillas, ya no llora, ya no gime, ya no se lamenta, ya no se duele, ya no se humilla delante de Dios, ya no se postra delante de Dios. ¿Por qué? Porque se ha desanimado. No sé si le ha pasado a usted. No me diga que no le ha pasado a usted esto, que ha llegado a una etapa de sequedad espiritual a su vida, que ya no tiene la necesidad de orar. Bueno, y hay algunos que prácticamente nunca oran. Hay algunos que prácticamente jamás doblan rodillas delante de Dios. Ni más ni menos, nunca oran a Dios. Pero el creyente tiene que orar. Yo tengo que orar. Usted tiene que orar. La iglesia debe orar. Todos tenemos que estar en oración. Todos debemos unirnos en oración y clamor a Dios. Mire, si usted no ora, es difícil que usted pueda llegar luego al proceso del clamor. Y si usted no ora y no clama, es muy difícil que usted pueda llegar a la intercesión. Porque en la oración hay niveles de oración. Los grandes predicadores, los grandes evangelistas tenían cuerpos, tenían grupos, tenían un grupo de hermanos que clamaban a Dios, que intercedían delante de Dios. Ya no solo oraban, sino que clamaban a Dios, intercedían, y no solo en lengua terrenal, sino también en lenguas celestiales y espirituales. Oiga, pero a nosotros nos falta bastante todavía. A nosotros todavía nos hace falta. Todavía nos falta bastante. ¿Por qué? Porque un desánimo ha entrado en nuestra vida y este desánimo nos quita las ganas de orar. ¿Qué le quita las ganas de orar a usted? Y a mí. El sueño, los desvelos, el cansancio, una enfermedad, los problemas, las necesidades, las enfermedades. ¿Qué cosa es lo que nos desanima?
para no buscar el rostro de Dios. Nos hemos olvidado lo que dice la Escritura, primera de Tesalonicenses 5:17, dice la Escritura que debemos orar sin cesar. Es decir, que no importa la circunstancia, no importa el tiempo, no importa la adversidad, la iglesia tiene que seguir orando. La iglesia tiene que tener una necesidad de seguir orando. No se puede apagar ese fuego, no se puede apagar esa necesidad. ¿Qué cosa te desanima a orar? ¿El pecado quizás? Quizás has pecado delante de Dios. Quizás le has fallado a Dios y te sientes culpable y te sientes indigno, te sientes impuro, te sientes sucio, te sientes cochino delante de Dios. Y por eso no quieres orar. Se supone como dice Arnaldo Torres. Arnaldo Torres dice que se supone que cuando uno le falla a Dios es cuando uno tiene que ir a la presencia de Dios, que cuando uno tiene que buscar el rostro de Dios. Ahí es cuando uno tiene que buscar a Dios. Cuando uno se siente sucio, cuando uno se siente mal, cuando uno no se siente bien con uno mismo, hay que buscar a Dios. Se supone que cuando tú le fallas a Dios es cuando más tienes que acercarte a Dios. ¿Y qué es lo que pasa en este tiempo? Es cuando más la gente se aleja de Dios. Es cuando más la gente se aparta de Dios. Y no me diga que yo no lo sé. Y no diga, es que usted no sabe las cosas que yo tengo que vivir. Yo también me he enfrentado a momentos así. Yo también he tenido que batallar contra el desánimo. Yo también he tenido que batallar muchas veces. He caído, pero el Señor me ha levantado. Y he caído, pero el Señor me ha levantado. Pero ¿por qué el Señor nos levanta? ¿Pero por qué el Señor nos restaura? ¿Pero por qué el Señor nos perdona? ¿Pero por qué el Señor nos limpia? Porque hay oración de intermedio, porque hay clamor para Dios, porque hay búsqueda de Dios. Pero si no ora, no va a pasar nada en su vida. Si no ora, nunca vas a sentir el perdón de Dios. Si no oras, nunca Dios va a restaurar tu vida. Si no oramos, nunca el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Mire, llegamos a una parábola, que yo no quiero hablar mucho de la parábola, pero esta parábola habla de una viuda, o sea, una mujer anciana, y un juez que la Biblia lo llama el juez injusto. Hoy día, hermanos, hoy día podemos nosotros, hermanos, hablar aquí que en esta parábola Dios, a través de la Escritura, nos presenta a un hombre que no teme a Dios ni respeta a las personas. Es decir, un hombre que hace injusticia. Y por otra parte nos presenta a una viuda que está clamando, que está rogando, que está pidiendo que se le haga justicia. Y la escena es así. Esta mujer se acerca todos los días donde este juez y le dice: juez, hazme justicia. Y va otro día: juez, hazme justicia. Y el juez no la oye. Y va otro día: juez, hazme justicia. Y el juez no la oye. Y vuelve otra vez: Señor, hazme justicia. Y este juez injusto no la oye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa cuando una persona se acerca de esta manera, no recibe respuesta? Se desanima, se desalienta. A cualquiera se le va la esperanza, a cualquiera se le pierde la fe, a cualquiera se le muere la convicción, a cualquiera se le muere la vida de oración, a cualquiera se le muere esta devoción de buscar a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces usted ha clamado a Dios por sus problemas? No ha habido respuesta. ¿Cuántas veces usted ha clamado a Dios por algo y no ha habido respuesta?
¿Cuántas veces usted orando por la familia y no pasa nada? ¿Cuántas veces orando por alguien no pasa nada? Hasta me atrevo a decir, ¿cuántas veces usted orando por usted mismo y no pasa nada? Yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a desanimar? ¿Va a dejar de clamar? ¿Va a dejar de orar? ¿Va a dejar de llorar? ¿Va a dejar de interceder? ¿Va a dejar de suplicar? ¿Va a dejar de presentarse delante de Dios? ¿O va a ser usted como esta viuda? ¿O va a ser usted como esta mujer? ¿O va a ser usted como esta dama? Esta mujer era una dama de oración. Esta mujer era una mujer de oración. Porque iba donde el juez una y otra vez sin recibir respuesta, pero no cesaba de pedir justicia, no dejaba de acercarse al juez, no dejaba de buscar en oración la respuesta, no dejaba. Esta dama, esta mujer no dejaba de orar. Y lamentablemente hoy día en las iglesias los que más oran son los ancianos. Hoy día las que más oran son las ancianas. ¿Sabía usted que las iglesias, las congregaciones, los pastores, los siervos, los evangelistas se sostienen es gracias a las oraciones de mujeres ancianas? 60 años, 70 años, 80 años, 90 años y doblan sus rodillas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas clamando delante de Dios. Que Dios cuide a los siervos, que Dios use a los siervos, que Dios sostenga las iglesias. Porque algunos hermanos me han dicho a mí, han conversado conmigo y me han dicho, es que mi abuelita es la que ora por mí. Es que mi abuelita es la que está clamando todo el tiempo. Mi abuelita es la que ora, mi abuelita es la que predica, mi abuelita es la que me habla la palabra. Y eso es una realidad. Hoy día en este tiempo son los ancianos, son las mujeres ancianas las que más oran, porque la juventud y los adultos hemos dejado de orar, hemos dejado de clamar, hemos dejado de buscar el rostro de Dios, nos hemos vuelto vagos para orar. Yo no sé si usted puede aplaudir en esta hora. Por eso, gloria a Dios por las mujeres ancianas de esta iglesia. Gloria a Dios por esas ancianas de pelo blanco que oran al Señor. Gloria a Dios por esas hermanas que doblan sus rodillas. Gloria a Dios por las ancianas que doblan sus rodillas y lloran en la presencia de Dios. Por las que no dejan de clamar por la iglesia. Por las que no dejan de clamar por los hijos. Por las que no dejan de clamar por los siervos. Por las que no dejan de clamar por las ovejas. Por las que no dejan de clamar por la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Más de algunos de ustedes deben conocer de esas abuelitas. Más de algunos de ustedes deben conocer de esas ancianitas. Más de algunos de ustedes deben conocer a esas mujeres que le tienen fe a Dios. De esas mujeres que sí le creen a Dios. De esas mujeres que saben que no importa cuánto tarde, que no importa cuánto demore, que no importa cuando tengan que orar, pero esas mujeres, esos varones de canas blancas saben que el Dios del cielo los va a responder, les va a contestar, que su oración no quedará ahí sin respuesta. A su nombre sea la gloria. Hoy en día los que más oran son los abuelitos, los ancianos. Los jóvenes ya no oramos. Los adultos ya no oramos. La iglesia ya no ora. Nuestras oraciones ya no tienen fe. Nuestras oraciones ya no tienen poder. Nuestras oraciones ya no tienen autoridad. Nuestras oraciones han perdido el brillo. Nuestras oraciones ya no tienen la unción del Espíritu Santo. Nuestras oraciones ya no tienen aceite. Nuestras oraciones ya no llegan a la presencia de Dios.
Nuestras oraciones les falta sal. A nuestras oraciones les falta lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a esta iglesia todos de rodillas llorando en la presencia de Dios? Tarde o temprano son pocos, contaditos por cada lugar, uno que otro hermano que llora al Señor cuando están orando. Y de los poquitos que lloran, algunos lloramos no por convicción, sino lloramos por los problemas que tenemos. ¿Cuándo usted se ha puesto de rodillas a llorar a Dios por los pecadores que se están perdiendo? ¿Cuándo usted se ha puesto de rodillas a llorar a Dios por los que se pierden? ¿Cuándo usted de rodillas orando y llorando al Señor, decir: Señor, ayúdame a cambiar? Muy difícil. Hoy día la iglesia se ha vuelto emocionalista. Hoy día la iglesia de Dios solo llora con la alabanza. Hoy día la iglesia de Dios solo llora con los himnos. Y no es malo llorar de esa manera. No vaya a entender mal que es malo llorar de esa manera. Pero una mejor oración, pero un mejor llanto, pero una mejor forma de derramarse delante de Dios, una mejor forma de romper la vasija y derramar el perfume a los pies de Dios, es llorar en la presencia de Dios a través de la oración, para que nuestra oración llegue al cielo y el Señor del cielo pueda responder esa oración. Hoy día se ha perdido las vigilias de oración. Ya la gente no ora, y a la iglesia no ora. Se le invita al culto de oración, vienen 20. Se le invita a vigilar para pasar la noche, toda la noche orando, no vienen. No hay necesidad de orar. Es que dicen: no tengo la necesidad de orar. Hay que estarle rogando a los hermanos, y Dios tiene que estarme rogando a mí para que ore. El marido rogando a la mujer, mi esposa rogándome a mí, yo rogando a mis hijos, rogando los unos al otro: por favor ore, por favor ore, por favor ore. El creyente nadie le tiene que obligar a orar. Al creyente nadie le tiene que decir que ore, porque eso tiene que nacer de su corazón. Tiene que haber la necesidad en el creyente de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios. Tiene que ser una necesidad día a día. Con sinceridad le pregunto: ¿cuántos de aquí se han sentido mal cuando no han orado? Amén. Nos hemos sentido mal. Ese es un buen sentir. Porque demuestra que usted quiere orar, porque demuestra que usted tiene esa necesidad. Pero si yo hago la otra pregunta: ¿cuántos de aquí cuando no oran ya no sienten nada? O sea, usted pasa 3 meses sin orar y su corazón no siente nada. No hay remordimiento, no hay necesidad de orar. Hay que sentir esta necesidad de orar. Hay que sentir esta necesidad de estar en la presencia de Dios. Tiene que sentir esta presencia, tiene que sentir esta necesidad de conectarse con el Dios del cielo, de hablar todos los días con Dios. ¿Sabe por qué hoy día Dios ya no habla a la iglesia? Porque la iglesia ya no ora. ¿Sabe por qué hoy día Dios ya no envía profecía al pueblo? Porque el pueblo ya no ora. ¿Sabe por qué muchas veces el Dios del cielo no se manifiesta como Él quiere hacerlo? Porque Él quiere, porque Él desea, porque Él sí quiere llenar con el Espíritu Santo, porque Él sí desea bautizar con el Espíritu Santo, porque Él sí desea llenarnos y hacernos hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos dé. Pero ¿sabe por qué no pasa eso? Porque hemos dejado de orar al Señor. Hemos dejado de clamar a Dios. Hemos dejado de buscar su rostro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy día no podemos alabar a Dios con libertad? Porque no oramos.
Y en la oración uno se siente libre. Y la oración rompe las cadenas. Y la oración rompe todos los yugos. Y la oración desata las ligaduras. Y la oración hace libre al que está cautivo. Y la oración te permite sentir la presencia de Dios. Y la oración te hace sentir la libertad con la que el Dios del cielo quiere hacerte libre. Pero ¿por qué el pueblo no es libre? ¿Por qué? Porque no oramos al Señor. Yo sé que es difícil poder decir amén, porque hasta si yo estuviera sentado ahí y estuviera escuchando, capaz que hasta a mí me costaría decir amén. Yo entiendo, yo sé que es difícil poder decir amén cuando la vida de oración ha menguado, se ha apagado. Es complicado someterse a Dios cuando no hay vida de oración. Es complicado entender lo que el Dios del cielo quiere hacer en nuestras vidas cuando dejamos de orar a Dios. Y por eso hay cristianos que caminan sin rumbo. Por eso hay cristianos que no saben lo que quieren. Por eso hay creyentes que no saben lo que son, porque no tienen la guía del Espíritu Santo en la oración. El libro de Romanos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ¿por qué no sentimos la guía, la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué tú no tienes claro qué es lo que quieres ser? ¿Hacia dónde vas caminando? Porque no estamos orando pidiendo dirección a Dios. ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué estás confundida? Porque no estás orando a Dios. Porque si tú le oras a Dios, Dios te habla. Porque Dios es real. Dios habla en la oración. Dios habla en la oración. Dios responde la oración. Dios responde la oración de los pueblos. Dios responde la oración de los que claman. Dígame usted o no lo que pasó con Pedro. Pedro y Juan estaban en la cárcel. Pedro fue llevado preso por causa del evangelio. Lo metieron en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar por Pedro. Sabía lo que querían. Querían ver a Pedro predicar la palabra. Querían ver a Pedro predicando el evangelio. Querían ver a Pedro predicando el evangelio. Pero más que ver a Pedro predicando el evangelio, ¿saben lo que en el fondo ellos querían? Era ver las almas convertidas a Dios. Era ver a las almas acercarse a Dios. Era ver vidas cambiadas, vidas transformadas. Porque sabían que si Dios usaba a Pedro, el Señor del cielo iba a cambiar esas almas. ¿Qué hizo la iglesia? Oró sin cesar por Pedro. ¿Y Dios respondió o no la oración? ¿Qué hizo Dios? Abrió la cárcel para que Pedro salga en libertad. Por eso le decía que la oración rompe las cadenas, que la oración abre las puertas que están cerradas, que la oración hace libre a los que están cautivos. Por eso, iglesia, no hay que dejar de orar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alabado sea Dios. Y esta mujer viuda oró y no cesó de orar. No se cansó de orar. Como nosotros nos cansamos a veces, no recibimos respuesta de parte de Dios. Dios no me oye, ya no oro más. Esta mujer, pongámosle una edad. Pongámosle 85 años. A los 85 años le empieza a doler los huesos. A los 85 años le empieza a quedarse sorda. A los 85 años la gente empieza a perder la fuerza, se empieza a enfermar, pero a pesar de todo ella seguía. Con rodillas lastimadas, seguía orando. Con una enfermedad en su cuerpo, seguía orando. Con problemas de reumas, seguía orando. Con artritis y seguía orando. Tenía osteoporosis y seguía orando.
Aunque tengas cáncer, hay que seguir orando. Aunque tengas lo que tengas, tienes que seguir orando. Tengo que seguir orando. Tengo que seguir clamando. Si me duele la rodilla, no importa. Tengo que seguir clamando. Tengo que seguir orando. Si te quedas dormido, no importa. Despiértate y sigue orando. Y no te quedes dormido. Y no te quedes dormida, pero no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de interceder, no dejes de llorar, no dejes de buscar la respuesta de Dios. A su tiempo el Dios del cielo hará. Mire lo que dice la Escritura, el versículo 7, para entrar rapidito al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice, ¿acaso Dios no le hará justicia a usted, hermano y hermana? ¿Acaso Dios va a dejar sus oraciones sin respuesta, hermano y hermana? No, Dios no va a dejar sin respuesta sus oraciones. Dios se va a acordar de usted. Dios se va a acordar de esas oraciones que tú haces. Mira hermano, todas esas oraciones, denles alabanza al Dios del cielo y alabe a Dios. Aleluya, denles alabanza al Dios del cielo. Mire hermano, todas esas oraciones que tú has derramado en las madrugadas, llorando en la presencia de Dios, no van a quedar sin ser respondidas. El Señor las va a responder. Todas esas veces que ayunaste y te moriste de hambre, llorando en la presencia de Dios, el Señor del cielo tiene esa oración presente ahí arriba en los cielos. Tarde o temprano el Señor te va a responder. El Señor no te va a dejar sin respuesta a estas oraciones. Estás clamando por alguien, el Señor te va a escuchar, pero no dejes de orar por esa persona. Si esa persona está viva, es porque el Dios del cielo responde tu oración. Aunque tú no lo veas, el Señor del cielo está escuchando. El Señor del cielo está trabajando. El Señor del cielo está obrando. Alabado sea Dios. Esta viuda obtuvo la respuesta. ¿Por qué? Porque no dejó de clamar, no dejó de orar. Siguió orando, perseveró en la oración. Siguió ahí en la batalla, en la lucha. Se metió a pelear contra el diablo. Se metió a pelear contra los demonios. Se metió a pelear contra el infierno. Hermano, hermana, a usted que le persiguen los demonios, ore a Dios, repréndalos en el nombre de Jesús. Ore a Dios y eche fuera al diablo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ore, clame al Señor, clame a Dios. Dios está a nuestro lado, Dios está con nosotros. El día de ayer, o mejor dicho, hoy en la madrugada, estábamos descansando en la casa y mi esposa y mi hijo estaban despiertos. Yo me había quedado dormido y de pronto medio me desperté. Y mi esposa me cuenta que escuchaba ruidos por ahí afuera y algo así. Y mi hijo también decía, se escucha allá afuera, que caminan, que hablan, etcétera, etcétera. Nos levantamos un ratito, fuimos a ver por la ventana, a ver cómo está todo, a ver si no hay ningún problema, sin ninguna novedad. Y después nos acostamos y yo le dije, acuéstese nomás, le dije que estamos en las manos de Dios. El Dios del cielo nos cuida, no va a pasar nada. No va a permitir que pase nada. Y si lo permite, Él nos va a cuidar a nosotros. Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, aleluya. Y dormimos tranquilos, ¿o no? Amén, dormimos tranquilos. Dormimos tranquilos buscando, pensando en que el Dios del cielo nos cuida, nos guarda, que Él responde nuestras oraciones. Hoy día la iglesia ha dejado de orar. Hoy día la iglesia ya no busca a Dios como tiene que hacerlo. Ya no busca como la iglesia primitiva. Ya no busca como la iglesia de los hechos. Ya la iglesia no busca como buscaban los antiguos cristianos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y viene este versículo donde dice la Escritura: os digo que pronto les dará justicia, dice el Señor. O sea, su oración será respondida. Su oración tendrá contestación de parte de Dios.
o importa cuánto tarde. La Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos no van a dejar de orar? Usted tiene que seguir orando a Dios. Hay que seguir clamando. Y el versículo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué hallará en la tierra? ¿Hallará una iglesia que ora o una iglesia que ya dejó de orar? ¿Hallará una iglesia con fe o hallará una iglesia sin fe? ¿Hallará una iglesia con creyentes convertidos, genuinos, de verdad a Dios? ¿O hallará una iglesia con cristianos carnales, con cristianos sinvergüenzas, con cristianos hipócritas? ¿Hallará una iglesia obediente o una iglesia rebelde? ¿Hallará creyentes humildes o creyentes orgullosos y soberbios? ¿Qué hallará, Señor, cuando venga a la tierra, Padre? ¿Qué hallará en mí el Señor cuando Él venga a la tierra? Él viene por cada uno de los que estamos aquí, uno por uno. Uno por uno viene el Señor, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Y viene buscando algo en cada uno de ustedes, pero el problema es que va a hallar Dios cuando venga. Porque otra de las enseñanzas de este pasaje de la Escritura es que el Señor viene por segunda vez por su iglesia. Nadie puede detener la venida del Señor. Nadie puede impedir la venida del Señor. Nadie, aunque otros nieguen la venida del Señor, pero el Señor va a volver. El problema es cuando Él vuelva, ¿qué va a hallar en nuestras vidas? ¿Cómo nos va a encontrar Dios cuando Él vuelva? ¿Cómo nos va a hallar el Señor cuando Él vuelva? En desobediencia, en pecado, en rebeldía, en obstinación, en sinvergüencería, en malicia, en maldad, contaminados con el mundo. O nos va a hallar santos, nos va a hallar justos, nos va a hallar limpios, sin mancha, sin arruga, sin pecado. ¿Cómo nos va a hallar Dios cuando venga? Recuerde cuando Él vino, cuando el esposo vino, cuando a la medianoche sonó la trompeta anunciando: aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Halló a 5 que estaban en prudencia y a 5 que estaban en imprudencia. Yo creo que nosotros más cerca estamos de las imprudentes que de las prudentes. Y estamos más cerca, ni siquiera somos iguales a esas. Porque esas imprudentes estaban mejor que usted y yo. Esas prudentes ayunaban, esas prudentes oraban, esas prudentes predicaban, esas imprudentes predicaban, oraban, ayunaban. Esas imprudentes iban a la iglesia. Esas imprudentes estaban buscando de Dios. Pero hoy día nosotros vemos una iglesia donde ya no se busca a Dios como tiene que ser. Si usted quiere leer la palabra, usted puede leer lo que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Que el Señor quiere ver una iglesia. El Señor quiere hallar una iglesia llena de fe, una iglesia orando, una iglesia ayunando, una iglesia consagrándose. El Dios del cielo quiere hallar cuando Él venga una iglesia predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a los perdidos. Cuando el Señor venga, no quiere hallar una iglesia que tiene miedo de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántas iglesias no abren? Porque la pandemia está ahí. ¿Cuántas iglesias tienen miedo de abrir los cultos? ¿Cuántas iglesias no permiten que los miembros vayan a la iglesia? Porque tienen miedo. Tienen miedo de los terremotos. Tienen miedo de los tsunamis. Tienen miedo de los tornados. Tienen miedo de los temblores. Tienen miedo de la peste. Tienen miedo de la variante Delta. Tienen miedo de la variante Omicron.
como si nuestra vida dependiera de un virus. Nuestra vida no depende de ningún virus. Nuestra vida no depende de la mascarilla. Nuestra vida depende del Dios del cielo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida es del Señor. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Pero si el Señor viene hoy día, quizás hay una iglesia cobarde, una iglesia atemorizada, una iglesia que no quiere predicar la verdad a la gente, una iglesia que tiene miedo de decirle a la gente que si no se arrepiente se van a ir al infierno. Hoy día son pocas las iglesias, contadas las iglesias, porque las hay, contadas las iglesias que tienen el valor de salir a predicar la palabra. Hoy día son contados los hermanos que aunque sea uno o dos con un parlantito pequeñito, no tienen miedo, no tienen temor de salir a la calle y pararse en una plaza y predicarle a la gente su rebeldía y predicarle a la gente que si no reciben a Cristo se van a perder. Es muy poco esa clase de cristianos. Son contados con los dedos esos cristianos que salen a predicar, que predican en los campos, que predican en las plazas, que predican en los parques, que están haciendo lo que el Dios del cielo mandó hacer, para que cuando Cristo venga se cumpla la escritura lo que dice: bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, lo halle predicando, lo halle ayunando, lo halle orando, lo halle creyendo. El Señor vuelve, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos saben que el Señor vuelve? El Señor vuelve. El Señor viene. Si no lo quiere creer, eso no detiene la venida del Señor, porque Él vuelve. Y yo no quiero que el Señor no me encuentre haciendo lo que Él dejó escrito en su palabra. Por eso la Escritura dice: cuando veáis suceder todas estas cosas, no dice enciérrense, no dice llénense de miedo, no dice escóndanse. Dice la Escritura: erguíos. O sea, párese recto, levante su cabeza al cielo, porque la venida de su Señor, la salvación está cerca, la salvación se acerca, la redención se acerca, la venida de Cristo está cerca. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor venga, ¿qué va a hallar? ¿Una iglesia santa o una iglesia mundana? Usted procure ser de los santos. Usted procure ser una iglesia santa. Procuremos ser una iglesia pura. Procuremos ser una iglesia sin mancha. No permita que entre la suciedad y nos contamine. No permita que entre lo que en el 2017 pasó en una de las iglesias de Guatemala, que convirtieron la iglesia en una fiesta de música electrónica. Que el Señor reprenda a Satanás, el diablo. No permita lo que pasó recientemente el día de ayer, sábado, y el día viernes. Iglesias haciendo intercambio de regalos. Iglesias que aprueban la Navidad, que aprueban el árbol, el pesebre hasta el 6 de enero, que es el día de los Reyes Magos. Que el Señor nos libre de todo eso. El Señor no quiere venir por una iglesia que ande celebrando la Navidad. El Señor no quiere venir por una iglesia que ande celebrando en los años viejos. Y tienen en la primera banca el año viejo del pastor. Y tienen en la primera banca el año viejo de los líderes. Es que para quemarlos, para que sea un buen pastor el siguiente año, para que sea un buen cristiano el siguiente año, para que sea una buena persona el siguiente año, lo van a quemar. Oiga, para que usted sea un verdadero creyente, una verdadera persona, usted tiene que convertirse a Cristo, tiene que dejarse llenar por el Espíritu Santo. No anda necesitando de fetiches, no anda necesitando de años viejos para que sea una buena persona. Solo necesita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Después queman el año viejo y el otro año es más peor todavía. El otro año es más sinvergüenza todavía. No, ¿sabe lo que no saben? Lo que no sabe esa gente, lo que no saben esos pastores, esas personas, que no importa si queman aquí un año viejo, si siguen con esa vida mundana, si siguen con esa vida perdida, si viven con esa vida desordenada delante de la presencia de Dios, si siguen con esa vida inmunda en la presencia delante de Dios, cuando el Dios del cielo venga y los halle en esa clase de inmundicia, ellos no se van a ir al cielo. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno y allá se van a quemar por toda la eternidad. Yo no sé si usted puede decir amén, hermano. Por eso usted tiene que ser de verdad. Por eso yo tengo que ser de verdad. Solo una fe genuina, solo una fe verdadera nos ayudará a buscar la presencia de Dios a pesar de las dificultades y de los obstáculos. Solo una fe y una oración verdadera le ayudará, hermano y hermana, a usted a resistir los embates de este mundo. Este mundo se ha venido con todo contra la iglesia. El sistema de este mundo le hace oposición fuerte a la iglesia. Solo el que ore, el que persevere, va a poder resistir todos esos ataques. Solo el que ore, el que tome el escudo de la fe, va a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Muchas iglesias han caído en la mundanalidad. Muchas iglesias han caído en la liberalidad. Muchas iglesias han caído en el libertinaje. Y Cristo no viene por esas iglesias. Cristo viene por una iglesia santa. Cristo viene por una novia santa. Cristo viene por una novia con vestiduras puras, limpias, blancas y resplandecientes, para que esa novia, cuando el Señor venga, pueda salir a recibir al Rey. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El diablo se ha levantado contra la iglesia. El sistema de este mundo se va a levantar contra la iglesia. Todo lo que se está gestando en el mundo, todo lo que se está gestando en este sistema, se va a levantar un día contra la iglesia. Y si la iglesia no ora, va a ser destruida. Si el creyente no ora, va a ser destruido. Si el creyente no busca la presencia de Dios, va a caer redondito en la trampa del diablo. Si el creyente, si la iglesia no persevera orando unánimes en un sentir, en un mismo espíritu, vamos a ser presa fácil del diablo. Este sistema se va a levantar contra la iglesia. El problema es que Cristo viene por su iglesia y cómo nos va a encontrar a nosotros. Si nosotros hemos perdido la fe, si nosotros hemos dejado de orar, nosotros tenemos que ser como este varón en Marcos 9, 23 y 24, que cuando Jesucristo se acercó, dice la escritura que este varón tenía un niño, tenía un hijo al cual estaba enfermo, y unas veces los echaba en el fuego y otras veces los echaba en el agua. Dice la escritura que cuando Jesús se acercó donde este varón y le dijo: ¿quieres que tu hijo sea sano? ¿Crees tú que yo le puedo sanar? Le dijo: al que cree todo le es posible. Este varón le dijo: creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a orar, ayúdame a perseverar, ayúdame a buscar tu presencia. Y yo quiero pedirle al Señor esto en esta mañana: que el Señor me ayude a orar, que el Señor me ayude a buscar su presencia, que el Señor me ayude a seguir adelante. Eso es lo que yo le quiero pedir al Señor en esta hora, en esta mañana. No dejes de orar, iglesia, por nada. Sé como este hombre. Dile: yo creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Sea usted como los discípulos. Dígale al Señor: Señor, enséñame a orar. Hermano, hermana, en sus oraciones incluya al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo que tome el control de su vida. Dígale al Espíritu Santo: tome el control de usted.
Dígale al Señor, no quiero ser yo el que hable, no quiero ser yo el que ore. Quiero que sea su Espíritu a través de mí orando delante de su presencia. Hoy tenemos un problema grande en la iglesia. Es que la iglesia, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. Hablo de la iglesia en general. La iglesia ha dejado de orar. La iglesia ha dejado de buscar el rostro de su Señor. Usted propóngase en su corazón orar. Propóngase en su corazón estar orando siempre. Sienta esa necesidad de orar a Dios. Oh Señor Jesús, Padre eterno, Padre amado, Señor eterno Dios, enséñanos a orar, Señor Jesús. Enséñanos, Dios mío, cómo debemos orar, Padre. Espíritu Santo, toma el control de nuestras oraciones. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Espíritu de Dios, hazte presente, Dios mío, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas para orar, Señor. Espíritu Santo, por favor, toma nuestras vidas de la oración, toma nuestros labios de la oración, que no seamos nosotros los que oramos, que seas tú, Dios mío, que seas tú, Espíritu, que sea tu presencia orando, intercediendo por nosotros. Oh Señor, ya debiendo ser maestros, algunos de nosotros todavía somos niños. Ya debiendo estar clamando, intercediendo, todavía estamos aprendiendo a orar, Señor. ¿Qué va a pasar, Dios mío, cuando usted venga? ¿Cómo nos va a hallar, Señor? Yo quiero, Dios mío, que nos haya así como estamos en esta hora, de rodillas buscando tu presencia, de rodillas buscando tu presencia, Señor. Buscando, Dios mío, tu rostro. Yo quiero, Dios mío, yo quiero, Señor, que cuando usted venga, encuentre mi vida, Señor eterno, sin pecado, limpio, Dios mío, con un corazón limpio, Señor eterno, con un corazón obediente, con un corazón sometido a tu voluntad. No quiero que me halles rebelde, no quiero que me halles en soberbia, no quiero, Dios mío, que cuando tú vengas me encuentres, Señor eterno, en desobediencia. Yo no quiero, Dios mío, para nadie de los que están aquí, Señor, para nadie, que cuando tú vengas nos encuentres, Señor, como muchos otros que se han perdido, se han apartado, se han alejado. Ayúdanos, Señor eterno. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos a orar, mi Señor eterno, en esta hora. Pedimos, Dios mío, tu bendición, mi Señor. Señor, yo reconozco, Dios mío, delante de tu presencia. Estoy en tu altar, Señor, y no puedo mentirte. Nadie te puede mentir, Señor, aquí. Estamos delante de ti, Señor, nadie te puede mentir. Si te mintiéramos, Señor, tú serías, Dios mío, capaz de hacer lo que hiciste con Ananías y Zafira, Señor eterno. Señor, enséñame a orar, Padre. Ayúdame, Dios mío, a orar, Señor. Ayúdanos, Dios mío.
El desánimo nos ha ganado, Señor eterno. Muchos se han desanimado y han dejado de orar porque no hay respuesta. Lo que va a pasar cuando usted venga, Señor, los va a hallar sin orar. Los va a hallar sin llenar, Dios mío. Sin llenar, Dios mío, sus lámparas. Espíritu Santo, enséñanos, Señor eterno, cómo tenemos que orar. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, Señor. Aduéñate de mi vida, Padre, aduéñate de mí, Señor. Toma el control de mis labios, toma el control de mi corazón, toma el control, Dios mío, de mi vida. Y ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque el pueblo ha dejado de orar, la iglesia, su iglesia, Señor, su iglesia ha dejado de orar. Cinco, 10, 15 minutos, Señor eterno, a veces pensamos que son suficientes. Y esto no se trata de tiempo, Señor, se trata de una vida de oración. Ayúdanos, Dios mío, como dijo el rey David, Señor, en su palabra. A ti clamaré, Jehová, día, tarde y noche. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a hacer tu voluntad, Padre. Que podamos, Dios mío, hacer tu voluntad, Señor. Para que cuando tú vengas, Dios mío, nos encuentres haciendo esa voluntad, Señor. Que cuando usted venga, Dios mío, nos encuentre haciendo, Dios mío, lo que usted nos ha mandado a hacer, Padre. Para que cuando usted venga, Dios mío, nos encuentre, Señor eterno. Usted no viene por una iglesia llena de creyentes, Padre. Usted no viene, Dios mío, por una iglesia que esté llena de gente, Señor. Usted, Dios mío, viene por creyentes que estén llenos del Espíritu Santo, Señor. Usted viene por creyentes que estén llenos de usted, Señor. Creyentes que no han dejado de hacer, Señor eterno. En el nombre de Jesús le pido, Dios mío. Junto con la iglesia te pedimos, Señor, enséñanos a orar, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Para que cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra halle gente de fe, creyentes con fe, una iglesia llena de fe, una iglesia que se mueva en el río de la fe, una iglesia que se mueva en el poder de la fe, una iglesia con una fe como un grano de mostaza. Y podríamos decirle al monte, muévete de un lado a otro y este se moverá. Ayúdanos a prepararnos para cuando tú vengas nos halles como deben ser. Nos halles buscando tu presencia, orando, ayunando, predicando, congregándonos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Señor, si tienes misericordia de nosotros, Padre, permítanos, Dios mío, levantarnos de esta oración, mi Señor. Permítanos, Dios mío, levantarnos, Señor eterno, de este tiempo.
con la decisión, la necesidad de orar siempre, en todo momento, Señor. Nuestras oraciones no quedarán vacías, Padre. Nuestras oraciones serán respondidas, Señor. Nuestras oraciones tú las contestarás, mi Señor. Hay oraciones que no han sido respondidas a mis hermanos. Hay oraciones que no han sido respondidas todavía, Señor. Ha pasado el tiempo, Dios mío, y usted no ha respondido a esas oraciones. Yo le pido, Señor, yo le pido, Dios mío, que usted quite, Dios mío, todo obstáculo, Señor eterno. Que quite, Dios mío, de nuestras vidas, Señor, todo estorbo. Que quite, Dios mío, todo, Señor eterno, lo que no nos deja orar, Señor. Hay oraciones no respondidas, que un día tú las responderás, mi Señor. Ayúdanos a creer, Señor, que así será hecho. Ayúdanos a tener fe que tú las contestarás, Señor. Porque dice en su palabra, ¿acaso el Dios del cielo no nos hará justicia? Se tardará en respondernos. El que hizo el oído no oirá la oración. El oído de Jehová está atento al clamor de los justos, y su voz está dispuesta a responderles. Gracias, Señor Jesús, por tu bendición en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Hijo. Ayúdenos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.